Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice hallar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Vamos a ver rápidamente cuál sería la solución de este ejercicio. Entonces el primer paso sería identificar el concepto, ¿verdad? Entonces el concepto, el planteamiento del ejercicio nos lo da claramente y nos dice que lo que debemos aplicar es el teorema de Thevenin. Entonces una vez tenemos ya claro el concepto que vamos a aplicar, pasamos al siguiente punto, que es plantear el ejercicio. Plantear el ejercicio. Entonces, para plantear el ejercicio, lo que nos dice el teorema de Thevenin es que para hallar uh, un equivalente de Thevenin, lo que tenemos que hallar es un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Esos son los dos aspectos que tenemos que buscar entonces, para que finalmente eso nos lleve a buscar un equivalente, que sería reemplazar ese circuito visto desde los puntos A y B como una fuente de voltaje, ¿cierto?, en serie con una resistencia de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin que encontremos sería la fuente de voltaje y la resistencia que encontremos vista desde los puntos A y B sería la resistencia de Thevenin. Y entonces ese sería el objetivo que perseguimos. Para ello entonces vamos a iniciar con el planteamiento del problema y pasamos de una vez a lo que es la solución. Entonces, para la solución del ejercicio empezamos a buscar cómo atacar el problema. En primer lugar, recordemos que para hallar una resistencia no podemos tener ni fuentes de voltaje ni fuentes de corriente. Entonces lo que hacemos es eliminar las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Entonces, para hallar el R de Thevenin, lo que tenemos que hacer es hacer que las fuentes de voltaje sean 0 voltios o un corto, ¿cierto? Y las fuentes de corriente sean un circuito abierto, ¿cierto? Muy bien. Bajo ese orden de ideas, entonces vamos a ver cómo nos quedaría el circuito ahora. Si eliminamos la fuente de corriente, de voltaje, perdón, tendríamos algo así. Tendríamos una resistencia de 8 kiloohmios. Aquí la fuente de corriente se elimina y nos queda un circuito abierto. Y ahora la resistencia de 4 kiloohmios quedaría así. Entonces la resistencia equivalente entre esos dos puntos, la R de Thevenin, entonces sería igual a la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Esto nos llevaría a que la resistencia de Thevenin sería igual a 12 kiloohmios. Ahí tenemos ya la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio entonces consiste en hallar el voltaje equivalente de Thevenin. Entonces, para hallar el voltaje equivalente vamos a ver la contribución de cada una de las fuentes por separado. Entonces, para hallar el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que aplicar es el concepto de superposición de fuentes.
¿cierto? Entonces este concepto nos permite fácilmente ver el siguiente aspecto. Entonces vamos a ver la contribución de la fuente de corriente. Entonces hacemos que la fuente de voltaje se comporte como un corto. Luego la eliminamos. Tenemos la resistencia de 8 kilo ohmios aquí. La resistencia de 8 kilo ohmios. La fuente de corriente. Y la resistencia de 4 kilo ohmios aquí también. Y vamos a ver cuál es el voltaje que se ve. Vamos a llamar el voltaje Thevenin 1 que se ve en esos puntos. Ahí ve. Entonces los 6 miliamperios de la fuente, ¿por dónde se irían? Como por la resistencia de 4 kilo ohmios no puede ir nada porque está abierto en los puntos A y B. Toda la corriente se iría por la resistencia de 8 kilo ohmios. Luego fácilmente podemos determinar que el voltaje de Thevenin 1 sería igual a 6 miliamperios por 8 kilo ohmios. Luego el voltaje de Thevenin 1 nos daría 48 voltios. Ahí tenemos el primer aporte correspondiente a la fuente de corriente. Ahora vamos a ver lo que nos aporta la fuente de voltaje. Entonces vamos a poner la fuente de voltaje de 12 voltios con la resistencia de 8 kilo ohmios y la de 4 kilo ohmios, y vamos a hacer que la fuente de corriente sea un circuito abierto, ¿cierto? Y miramos el voltaje de Thevenin 2 entre los puntos A y B. Entonces, como vemos, no hay circulación de corriente puesto que todo está abierto. Luego el voltaje que tenemos de la fuente de 12 voltios va a ser el mismo voltaje entre los puntos A y B. Luego el voltaje de Thevenin 2 va a ser igual al voltaje AB y va a ser igual a 12 voltios, ¿cierto? Ahí tenemos ya resuelto prácticamente todo el ejercicio. Ahora sí, el voltaje de Thevenin total, que es el que buscamos, sería igual al voltaje de Thevenin 1 más el voltaje de Thevenin 2, que sería igual a 48 más 12. Luego, el voltaje de Thevenin sería igual a 60 voltios. Y ahí tenemos ya la segunda parte del ejercicio. Con esto podemos concluir que el equivalente de Thevenin estaría dado por el siguiente circuito: una fuente de voltaje de 60 voltios en serie con una resistencia de 12 kilo ohmios. Y eso es todo. El cuarto y último punto es evaluar los resultados. Entonces debemos responder que los datos sean lógicos, o sea, lo que obtuvimos sea lógico y que sea consistente. Muy bien. Esto ha sido todo por ahora. Espero verlos en una próxima oportunidad y no olviden visitar mi página web www.miprofesordefísica.com. Nos vemos en una próxima ocasión.